y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como suele ser habitual, será más una mezcla de tantas, tirando más hacia la nutrición y más hacia la salud o medicina. Como ya os suelo decir, el estilo de vida importa, hay que hacer una unión de muchas cosas. Hemos dedicado capítulos enteros a esto. De hecho, hay uno que me gustó mucho grabar, que fue el de los 8 consejos para perder peso y ganar salud, aunque es más para ganar salud que para perder peso. Hoy hablaremos otra vez de muchos de estos conceptos. Uno de ellos será la crononutrición, de la cual hablamos también al principio de los principios del podcast. Creo que fue uno de los primeros capítulos que realicé en este programa. Y hablaremos sobre el tema de comer varias veces al día, porque aún hoy en día sigue habiendo bastante polémica alrededor de esto. Lo típico de es que hay que comer 5 veces al día para perder peso o para mantener el peso. Esto aún se suele decir en la consulta médica, yo no, pero sí que sé que se suele decir. Y la verdad es que esto no tiene ningún sentido, pero tampoco tiene sentido decir que esto es un mito, como también están diciendo algunos expertos en el tema o algunos compañeros en el mundo sanitario. Lo que yo diría, sobre todo para no pisarnos los dedos unos a los otros, es que depende del contexto y esto es así. O sea, depende mucho del contexto de la persona. Durante años se nos ha hecho creer que las veces que comemos o cuándo comemos no importan, pero sí que importan. Es cierto que lo que más importa es la cantidad y la calidad de los alimentos, de dónde proceden las calorías que tomamos, porque todas las calorías, como os he dicho más de una ocasión, no son iguales. No es lo mismo consumir 100 calorías a partir de un bollo que 100 calorías a partir de verdura, obviamente. Esto, bueno, antes no era tan obvio, pero hoy en día, por suerte, ya sabemos que sí que es obvio. Pero es que además el momento del día también importa. De hecho, la crononutrición, que es la ciencia que estudia la sincronización entre el consumo de comida y los ritmos circadianos, ha ido cogiendo cada vez más peso. Para que veáis, hace una semana, bueno, al momento de publicar esto a las 2, fui a un congreso sobre diabetes donde se habló de crononutrición y me quedé flipando, porque nunca había visto que hablasen de crononutrición en jornadas de medicina. Y ya se está empezando a ver que esto sí que importa. La primera vez que escribí yo sobre esto, ahora mismo hace 6 años, y en ese momento se veía como chamanería casi, y ahora se está viendo que sí que importa cuándo comemos. Pero importa las veces que comemos. Se ha llegado a decir el tema de que 5 comidas al día es un mito, que puede ser incluso dañino, que nos puede hacer ganar peso. Además ahora con la moda del ayuno intermitente, pues comer 5 veces al día es complicado, porque si haces ayuno, el típico ayuno 16-8, hacer 5 comidas en esas 8 horas pues es difícil, o por no decir imposible, a menos que estés todo el día comiendo. Entonces, claro, hacer 5 comidas al día hoy en día normalmente no se hace. De hecho, tanto a nivel histórico como a nivel cultural y geográfico, lo que se ha visto es que lo típico es hacer 3 comidas: desayuno, comida, cena. ¿Vale? Las típicas comidas grandes son estas. Lo que hay gente que lleva estas pautas hasta el extremo, como hablaremos hoy. Hoy hablaremos de 3 tipos de... 3 tipos de comida, no, 3 tipos de cómo dividir la comida durante el día. Está por un lado el ayuno extremo, como lo denominamos en el periódico, o la dieta OMAD, One Meal a Day, que esto lo hacen famosos como el cantante de Coldplay, Chris Martin, entre otros, pero nosotros usamos ese ejemplo porque es conocido. Luego está el tema de comer 3 veces al día, que sería la típica, y la de 5 veces al día, que algunos estudios dicen que mal, y otros estudios más recientes dicen que bien, pero con matices, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el tema del ayuno extremo, que creo que en ningún momento lo he comentado hablando del ayuno intermitente. La dieta la llamamos OMAD, pero como digo, One Meal a Day, que es una comida al día, traducido en español, consistiría en eso, en comer una sola vez al día todos los días, y no solo algunos días determinados como pasa con el tema del ayuno. Ya sabéis que el ayuno intermitente hay muchos subtipos, ya hemos hablado de ello en varios episodios, no ha sido solo uno, creo que llevo 3 ya sobre el ayuno intermitente. Hay ayunos que son 16, bueno, el más fácil, 12-12, o sea, 12 horas de ayuno, 12 horas de repartir las comidas. Está el típico 16-8, que es 16 horas de ayuno y 8 horas dedicadas a comer, conforme queramos. Y luego hay ayunos ya por días. Hay ayunos de 24 horas, que es no comer nada 24 horas y ya al día siguiente ya como. Y hay ayunos que son por días. El ayuno típico 5-2
que es el que ha demostrado más adherencia según los estudios, que creo que hemos hablado de él también, lo que hace es 5 días de la semana comer normal, saludable, sin pasarse, y 2 días de ayunar casi al límite. Al límite quiero decir que esos 2 días que se intercalan entre los otros, no son seguidos, eso es importante, se toman alrededor de 600 y algo calorías, y por eso se llama ayuno 5-2, porque esos 2 días son de ayuno, pero no total, ¿vale? En la dieta OMAD, ¿qué pasa? Lo que se hace es una sola comida al día, una comida muy copiosa, ¿vale? O sea, intentas comer todo lo del día en una sola comida, claro, hasta cierto punto. No puedes comer tantas cosas en una sola vez, sobre todo si son saludables. Claro, si nos comemos una pizza entera de gran tamaño, evidentemente esto es un ultraprocesado y a lo mejor ahí nos zambamos 2000 calorías sin darnos cuenta. Ya sería difícil, igualmente, pero esto no es lo que dice la dieta OMAD. La dieta OMAD es hacer una comida copiosa, saludable, en una sola comida. Sus adeptos argumentan que este tipo de ayuno tiene muchos beneficios, aunque la evidencia hay que decir que es escueta. Y lo que ha hecho, sobre todo la evidencia, es extrapolar los supuestos beneficios de otros estudios y no de ensayos clínicos. De hecho, en humanos solo hay, que conozca yo, a lo mejor hay más, corregidme si me equivoco, un estudio de ayuno tipo OMAD en humanos, donde se comparó el consumo dentro del mismo estudio. Se hizo un ensayo cruzado. Los mismos participantes hicieron un tipo de dieta y otra, y entre un tipo de dieta y otra hubo un periodo de lavado donde comieron normal, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue los participantes comer todas las calorías del día en una sola comida y todas las calorías del día divididas en las 3 comidas principales. O sea, las mismas calorías o bien en una o bien divididas. Solo 11 participantes completaron todo el estudio y sí que se vio que hubo una mayor pérdida de peso y de grasa en los 11 días que se hizo una dieta OMAD, pero también hubo pérdida significativa de masa muscular y masa ósea. Y esto es peligroso, ¿vale? Llegar a osteoporosis y sarcopenia a partir de la dieta, que se suele llegar en general con la dieta occidental con el paso de los años, es muy peligroso y aumenta el riesgo tanto de fracturas como de caídas, como incluso el riesgo cardiovascular en el tema de la sarcopenia o pérdida de masa muscular. Así que la dieta OMAD de momento no sería lo más recomendable, ni mucho menos a largo plazo. Eso por un lado. Respecto al hecho de comer 3 o 5 comidas, hay estudios y opiniones contradictorias. Se solía pensar que comer 5 comidas aceleraría el metabolismo, que de hecho creo que hemos hablado de esto en algún capítulo, dado que hay que dejar distancia, dado que hace falta comer cada 3 o 4 horas. Sin embargo, se ha visto que no hay evidencia de esto y que no se controla tanto el hambre con comer 3 o comer 5. Depende del contexto y tampoco potenciaría la pérdida de grasa. Sin embargo, al final del capítulo os explicaré nuevas evidencias al respecto, en este caso por parte de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Pero los expertos coinciden en lo mismo. Habrá gente que le vaya bien hacer 3 y habrá gente que le irá bien hacer 5 e incluso 6. Por ejemplo, en el tema de los deportes de fuerza o en el tema del culturismo, cuando se quiere ganar peso, lo que se busca es la hipertrofia, se llegan a hacer incluso hasta 6 comidas al día, porque hacer solo 3 no es suficiente para ganar peso cuando queremos hacerlo de forma saludable. ¿Qué pasa? Que 3 comidas, si queremos hacerlas muy copiosas, cuesta mucho. Desayunar mucho suele costar, ¿vale? De forma saludable, me refiero. Si queremos comer bollos, igual nos plantamos en 600 calorías sin darnos cuenta. De forma saludable, llegar a 600 calorías cuesta mucho. Entonces, claro, la comida y la cena es relativamente más fácil y cenar mucho tampoco es lo ideal porque luego hay gente que le cuesta dormir. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando se quiere ganar peso a propósito, en el tema, por ejemplo, de ganar masa muscular, lo que se suele hacer es comer más veces para poder dividir un poco más los nutrientes. Y esto tiene mucho sentido al revés también, ¿vale? Entonces ahora hablaremos de ello. Dependerá mucho, como digo, del contexto personal. Y el hecho de hacer 5 o 6 o 3 dará igual siempre y cuando dividamos bien las calorías y que sean de calidad. Porque de hecho no importa tanto cuántas veces comemos, ni siquiera la cantidad de calorías, importa en parte, sino que la calidad y el origen de las calorías es lo que más importa. De hecho, todos los expertos dicen lo mismo cuando hablamos del tema de 5, 3 o 200 veces al día, ¿vale? Si nos va bien comer 3 veces al día en lugar de 5 o al revés, lo mismo es. Sin embargo, no es lo mismo comer 5 veces a partir de ultraprocesados que basar todas las comidas en alimentos saludables. Como hemos explicado ya al principio del capítulo y os he explicado en muchas ocasiones, todas las calorías no son iguales. Luego está la típica duda del desayuno. ¿Es bueno desayunar? ¿Es bueno dejar el desayuno? Hay gente que necesita desayunar y hay gente que necesita desayunar fuerte.
y hay gente que no desayune y que con un café va para adelante, ¿vale? Atrasar la hora del desayuno no es un problema, como ha demostrado ya el mismo ayuno intermitente que hemos comentado. Sobre todo, por ejemplo, el caso de 16-8, que lo típico es saltarse el desayuno y pasar directamente a la comida. Lo que sí que debemos hacer es respetar los ritmos circadianos y consumir la mayoría de las calorías de los alimentos con horario de luz. Esto se ha visto ya en muchos estudios y la mejor opción es intentar comer incluso la cena cuando aún haya luz. Es muy típico en España, esto lo he comentado ya en algún episodio, cenar muy tarde, cenar a las 9, incluso a las 10. Hay gente que lo hace de continuo y lo que estamos viendo es que el resto de países de Europa tenían razón. Cenar más pronto, entre las 6 y las 8, que es el horario habitual en Europa, sería mejor para la salud que cenar tan tarde. De hecho, se deben dejar entre 2 y 3 horas entre la cena y acostarnos, y mucha gente no lo hace. Suele ser más por horarios de trabajo, a veces es complicado mantener los ritmos circadianos cuando nuestro horario laboral es complejo, pero si se puede, lo ideal es priorizar una cena vespertina que no nocturna, ¿vale? Para finalizar, si nos gusta comer 5 veces al día y buscamos perder peso, no todo está perdido, si bien es cierto que no se debería recomendar a la ligera 5 comidas a todo el mundo, y las 5 comidas no son iguales, ¿vale? En este caso tiene truco, como ya nos explicó María Fernanda Cerón, del Departamento de Nutrición, Ciencias de Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona, en este caso que nos hizo un artículo para el periódico, para Español. En este caso, María Fernanda lo que nos decía, junto a otra compañera de la Universidad de Barcelona, es que la respuesta alrededor de 5 o 3 veces al día es compleja. ¿Cómo no? Comer 5 veces al día sí puede prevenir la obesidad porque el apetito y la saciedad se regulan de manera homeostática. Cuando más tiempo pasamos sin comer, más hambre solemos tener y más comida ingeriremos de forma inconsciente en la siguiente comida. Esto es lo que nos dicen las expertas de la Universidad de Barcelona y hay estudios al respecto. Sin embargo, repartir la ingesta energética a lo largo del día puede ayudar a regular esta sensación, aunque no se trata de hacer 5 comidas de gran tamaño. Cuidado con esto, porque, como digo, todo el mundo no es igual. O sea, habrá gente que el tema de hacer 3 comidas al día le irá bien y no tienen por qué tener más apetito en la siguiente. O sea, a lo mejor desayunamos fuerte y no tenemos más apetito hasta la hora de comer, ¿vale? Entonces, claro, esto lo que nos dicen las expertas es que habrá gente que el tema de 5 comidas sí que le irá bien porque su regulación de las hormonas del apetito y la saciedad, las conocidas grelina y leptina, se regularán mejor en ese caso. O sea, todo el mundo no es igual. No se puede recomendar a todo el mundo comer 5 veces ni a todo el mundo 3 veces, ¿vale? No somos todos iguales. Además, si nos gusta hacer 5 comidas, yo por ejemplo hago 5 comidas al día, no todas son iguales. El desayuno, comida y cena son las 3 comidas principales, tanto ahora como hace miles de años, como en todas las culturas del mundo. Si hacemos 5, lo que recomiendan es hacer 2 snacks entre medio. O sea, lo que sería el almuerzo de media mañana y la merienda de media tarde deberían ser en menor cuantía, tanto a nivel de cantidad alimentaria como de calorías, ¿vale? Según la evidencia actual, el hecho de comer 5 comidas al día se asociaría con un mayor gasto energético y mayor uso de reservas energéticas. Pero si se hacen menos comidas más copiosas, habría tendencia a almacenar el exceso energético en lugar de usarlo. Esto es lo que nos dicen la evidencia reciente. Como ya habéis visto, hay estudios de hace años que dicen lo contrario. Entonces, cuidado con esto, porque no está 100% claro cómo debería ser. Lo que sí que está claro es que si hacemos 5, no deben ser las 5 comidas iguales. Deben ser 3 grandes y 2 tipo snack, ¿vale? Y si no, 3 grandes y ya está. Si de una comida a otra no notamos que tengamos hambre, no hace falta comer un snack aposta porque es más sano comer 5. Ni comer 5 es un mito, ¿vale? Habrá gente que le vendrá bien 3 y habrá gente que le vendrá bien 5. De hecho, hace poco publicamos también un artículo en español, que no tiene nada que ver con esto, pero era el investigador de las zonas azules, David Wender, si no lo he pronunciado mal, dice que él hace 2. Pero claro, porque su ritmo de vida es así. Él hace mucha vida nocturna, entonces desayuna muy tarde, a las 11:30, 12, y luego ya hace una merienda cena, alrededor de las 7. Entonces hace 2 comidas grandes y ya está. No hace ni el OMAD, que es una comida al día, ni hace las 3 típicas, hace 2. Claro, esta recomendación tiene su aquel. Este señor tiene un tipo de vida muy nocturna, por lo visto, y le va bien hacer 2. Pero no sería recomendación general. La recomendación general sería que lo que hace la mayoría del mundo en todo el planeta
se ha hecho a nivel histórico y se hace hoy en día a nivel geográfico, es hacer 3 comidas grandes. ¿Qué queremos hacer 5? Pues las 2 de en medio que sean snacks. Y punto. Mi consejo personal, como ya he puesto en el artículo, sería focalizarnos más en la adherencia y en la calidad de lo que comemos. O sea, da igual si hacemos 3 o hacemos 5, pero que sean alimentos saludables y frescos, que no sean ultraprocesados, ¿vale? Y que la comida nos sacie. Porque si vamos a comer a partir de ultraprocesados y encima no vamos a estar saciados, seguro que luego haremos 5 o 6 y además serán malas, ¿vale? Entonces mejor que sean, si son 3, que sean fuertes pero saludables, y si son 5, que sean 2 snacks entre medio y que sean las 5 saludables. Y punto, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como lo hemos publicado recientemente en el periódico, me venía bien también comentarlo ahora y me pareció un buen resumen a partir de las diferentes evidencias que hemos ido viendo a lo largo de estos años. Como siempre, podéis ver esto en YouTube y si no, escucharlo en las diferentes plataformas de podcast a partir de Cuonda que se distribuirán al resto. Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, la que queráis, Pocket Cast. Estamos en todas. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.